Hola a todos y bienvenidos a mi primer vídeo de este canal, que en este canal voy a enseñar tutoriales sobre programación de videojuegos. Y bueno, también quiero decir que yo soy bastante nuevo en este mundo de la programación y os voy a ir enseñando poco a poco lo que vaya aprendiendo. Así que bueno, para empezar os voy a enseñar en este vídeo con las pestañas del editor de Unity, algunas cosas de la programación y finalmente un poco el movimiento del personaje. Voy a empezar por el apartado de jerarquía, que bueno, aquí pone hierarchy, pues porque es en inglés. Aquí tenemos todos los objetos de nuestra escena, ¿vale? Los cuales podemos ver aquí, como aquí vemos la cámara. Una cosa rápida que os quiero enseñar es que si pulsáis en un objeto, se os va a marcar de color azul. Eso significa que lo tenéis marcado. Entonces si vais a la escena y pulsáis, le dais a la F, os va a enseñar dónde está el objeto, ¿vale? Si le volvéis a dar, se va a poner en primer plano súper cerca, y si le dejáis una vez, pues va a ponerse así ampliado para que lo veáis bien. Entonces vamos a crear un objeto. Voy a crear un cuadrado. Para eso hacemos clic derecho en la jerarquía, objeto 2D, sprites y cuadrado. Entonces ahora le podemos cambiar el nombre. Para cambiarle el nombre, pues solamente escribimos un nuevo nombre, por ejemplo player. Entonces si queremos volver a cambiarle, pues es solo con seleccionarlo y pulsar F2, o si nuestro teclado no nos lo permite, clic derecho encima del personaje, rename o renombrar, y entonces le cambiamos otra vez el nombre, ¿vale? En mi caso, player. Vale, una vez que ya tenemos nuestro objeto, podemos ir a acercarnos con la F, como ya os he enseñado antes, ¿vale? Así que yo me voy a poner en la cámara y así veo mejor a todos los objetos. Vale, para guardar siempre que podáis, es solo con hacer control S o con ir a File, Save, y siempre por si acaso File, Save Project, ¿vale? Es para que no nos dé errores y cuando cerremos la pestaña que no nos cierre el proyecto sin que se guarde el proyecto. Entonces perderíamos todo el progreso. Siempre que podáis, File, Save Project o Control S y después Save Project, ¿vale? Aquí tendremos todos nuestros objetos. Podemos buscar aquí y bueno, pues aquí tenemos todo. Aquí abajo tenemos dos cosas: las carpetas de nuestro proyecto y todas las cosas que pongamos, que la más principal, la carpeta más usada normalmente es la assets, y dentro de esta carpeta pondremos todos los objetos y las cosas que pongamos en nuestro proyecto. Y bueno, la segunda apartado de este lugar, de esta pestaña, es la pestaña de consola. Aquí veremos los errores que nos vayan saliendo, y si hacemos que se escriba algo por la consola también lo veremos por aquí. Entonces, para empezar, voy a crear una nueva carpeta. Se hace pues parecido aquí en la jerarquía. Se hace clic derecho, create, arriba del todo, y arriba del todo tenemos folder, que es carpeta. Podemos crear todo esto que vemos por aquí, ¿vale? Cualquier cosa de aquí la podemos crear, siempre y cuando sepamos usarlo. Entonces vamos a crear una carpeta y le vamos a poner scripts. Los scripts son los códigos, el código que vamos a ir escribiendo para que nuestro juego funcione. Entonces, dentro de la carpeta scripts vamos a crear todos nuestros scripts, y dentro de la carpeta escenas vamos a poner todas nuestras escenas. Tranquilos que la carpeta de escenas ya viene por defecto. En la otra banda tenemos por defecto el inspector. El inspector, cuando seleccionamos un objeto en la jerarquía, nos salen todos sus componentes que tiene el objeto. Nuestro cuadrado llamado player tiene por defecto dos componentes, bueno, tres, contando el material. El componente transform, que contiene la posición, la rotación y la escala de nuestro objeto.
La posición, pues como dice el nombre, es la posición dentro del mundo que tiene nuestro objeto. La rotación, pues lo mismo, la rotación que tiene el objeto. Si modifico la X de la posición, se mueve el objeto. Para rehacer algo, o sea, para deshacerlo, tenéis que pulsar control Z. Y si queréis volver a hacerlo, control Y, y se vuelve a hacerse lo que habéis deshecho. Lo mismo con la Y y la Z. Como estamos en 2D no hace nada, pues porque en 2D solo usamos X y Y. La rotación, lo mismo. Si movemos la X no pasa nada, porque pues en este 2D solo se puede mover la Z, ¿vale? Perdón, que me había confundido y pensaba que era la Y. Ya decía yo que, bueno. Después tenemos la escala, que es para escalar un objeto, significa ampliar o reducir su tamaño en cualquier dirección. Entonces, pues eso, si queremos cambiar el eje X, pues con la zona de X. Si queremos el eje Y, pues en la zona Y. La Z solo funciona en caso de la posición de la escala en el 3D, y en caso de la rotación pues solo la Z funciona, ¿vale? Como podéis ver, lo único que funciona es la Z. Entonces vamos a... Bueno, también os tengo que enseñar una cosa. Si tenéis la versión 2021.3.16 F1 de Unity, ¿vale? Que lo pone aquí arriba, ¿vale? Esto de aquí es la versión de Unity que estáis usando, ¿vale? Todo esto. Entonces, si tenéis esa versión, tendréis aquí este menú de cosas que podéis hacer, que son para movernos por el escenario con la mano, ¿vale? Eso se pone con la Q. Si pulsáis la Q desde cualquier cosa, ¿vale? Podréis usar la herramienta de la mano, ¿vale? Si usáis la W o seleccionáis aquí, podréis mover los objetos, o sea, usar el componente position de transform a nuestro antojo, ¿vale? Después en la E o el rotate tool podemos rotar nuestros objetos tal y como queramos, ¿vale? Si quiero rotarlo pues así, podemos rotarlo. Si quiero rotarlo así también, ¿vale? Con la R podemos escalar nuestros objetos, ¿vale? Si pulsamos en el centro y escalamos, se escalará por las dos ejes por igual. Si pulsamos en este, pues en el X. Si pulsamos la Y, pues la Y. El Rect Tool, no sé muy bien lo que hace. Se hace con la T. Y la última que nos queda, que es el Transform Tool, que nos permite hacer todo a la vez, ¿vale? Podemos pulsar la flechita, podemos usar o sea, podemos hacer el Move, el escalar y el Rotate en un mismo objeto. Y si lo hacemos todo desde el centro, pues la escalar de todo aquí se mueve así. Y si pulsamos en el cuadradito este, que es el Move Tool, lo movemos donde queramos básicamente, ¿vale? Esto es todo lo que puedo hacer, ¿vale? Esto es el menú para movernos dentro de la escena. También, si queréis, podéis usar, para usar la mano en lugar de Q y con el clic izquierdo, pues podemos usar desde cualquier otro momento clic derecho, y cuando lo soltemos se nos cambiará la herramienta que estaremos usando. Por ejemplo, si estoy usando la E, el Rotate Tool, si uso el clic derecho se me cambia la mano, y cuando lo suelto vuelve a la Rotate Tool. Y bueno, eso es el componente Transform de nuestro objeto. Después tenemos el segundo que viene por defecto, es el Sprite Renderer, que lo que hace todo esto, lo único que a mí me interesa son esto, el sprite y el color. El sprite pues es la forma que le damos. Si sois más avanzados podréis cambiarla por un sprite hecho por vosotros, ¿vale? Y si no, pues ya nos podemos quedar de momento con el cuadradito, y ya al final de todo ya pues
usaremos otra textura. Y el color, que el color, bueno, si lo cambiamos, se cambia el color que elijamos el personaje, ¿vale? Yo lo voy a dejar en blanco como estaba. Y bueno, el material es para... Normalmente es para el 3D, ¿vale? Y veis que yo no lo puedo editar, ¿vale? Podría editarlo, pero esto es para el 3D, esto es para más adelante. Entonces ya sabéis cómo funciona la pestaña del juego, ¿vale? Y entonces una última cosa de todo esto es que en la pestaña Game podemos ver lo que está sucediendo desde la perspectiva de la cámara, ¿vale? Si pulsamos ahora en la cámara podremos ver que esto es lo mismo que vemos en Game, ¿vale? Entonces todo esto ya lo hemos enseñado. Ahora os voy a enseñar un poco de cosas en script. Entraremos a nuestra carpeta de scripts, que le podemos llamar como queramos a todo lo que haya, solo es una recomendación para organizaros mejor. Y entonces voy a crear un script en C#, que es la lengua, bueno, el lenguaje que usaremos. Haremos clic derecho, create y C# script. Es la segunda opción, empezando por arriba. Le cambiaremos el nombre a, por ejemplo, movimiento sin espacios, si puede ser, del personaje, ¿vale? O bueno, si queréis también podéis poner player movement, ¿vale? Yo lo voy a llamar player movement porque siempre es como le llamo, esto da igual. Y entonces lo abriremos. Normalmente ya tenéis que tener el Visual Studio Code instalado o el Visual Studio Community que viene con Unity. Yo uso el Visual Studio Code y es el que me va mejor. Entonces, si os salen errores de autocompletado y cosas así, lo que tenéis que hacer es ir a File, a Edit, Preference, External Tools, External Script Editor, y yo ya tengo el Visual Studio. Si tenéis otro, lo seleccionáis aquí y cuando cargue, entonces ya debería funcionaros el editor bien, ¿vale? Entonces yo voy a entrar al script. Se puede hacer de varias formas, como por ejemplo doble clic encima del script y se nos abre todo, o si volvemos aquí en Open aquí, ¿vale? Entonces por defecto se nos instalan las tres bibliotecas que utiliza Unity, ¿vale? Son System Collections, Generic y Unity Engine. Entonces para el movimiento del personaje no tenemos que instalar ninguna más y tampoco hay que instalar nada, solo es escribir una línea de código más, ¿vale? Por ejemplo, si tuviéramos que movernos entre escenas, pues usaríamos using Unity Engine .scene management, pero como no voy a usarlo, pues esto lo ignoramos. Hay tres partes en nuestro script y después, bueno, hay tres partes principales en nuestro script, dos más grandes y después la segunda se divide en dos. Entonces, la primera son la parte de las variables. Las variables van justo después de la clase. La clase, pues es el nombre, engloba todo lo que pondremos en nuestro script, lo pondremos dentro de la clase, ¿vale? ¿Veis estas dos llaves? Pues son las llaves de la clase. Todo lo que pongamos dentro se ejecutará con el script. Entonces, las variables se ponen entre las llaves, en la primera llave de la clase hasta el start, el void start, la función start. Entonces, por ejemplo, para el movimiento de nuestro personaje, bueno, para empezar, os voy a explicar cuántas variables hay, ¿vale? Están las variables de tipo... Bueno, las variables, hay un montón de tipos que son los enteros, los decimales, los de texto, las booleanas, que son de verdadero o falso. Yo os voy a explicar hoy tres tipos, que son los principales que usaremos para el movimiento, ¿vale? Usaremos
las de... Bueno, siempre en una variable especificamos si es de tipo pública, si es pública, que la podremos ver desde el inspector, pública o privada, private, ¿vale? Yo voy a poner pública, ¿vale? Public, espacio, aquí especificamos el tipo, yo voy a poner int, int, que significa integer, que integer es integer significa entero en inglés, entonces esa variable solo contendrá números enteros. Después del tipo le ponemos el nombre, que esto solo no puede poner espacios, ¿vale? Así que yo le voy a llamar, por ejemplo, número. Y después, si queremos especificar ya el valor, espacio igual espacio, y ponemos el nombre. Yo voy a poner 1, punto y coma. Siempre al final de casi todas las cosas todas las operaciones todas las líneas de texto pondremos punto y coma. Hay algunas, como las funciones, que no hace falta porque ya van llaves en lugar de punto y coma. Ahora, en esta variable, lo que vemos es que es una variable pública que desde el editor de Unity, aquí en Player, si cuando le equipemos esto, le pongamos esto aquí nos saldrá esto, ¿vale? Si voy a guardar, aquí, perdón, public int número, o sea, es una variable pública de tipo integer, que bueno, es tipo entero, llamada número, y que el valor es 1, ¿vale? Entonces vamos a guardar, que es control S, volvemos a Unity y veremos, bueno, cuando acabe de cargar, veremos que aquí en nuestro player movement, que bueno, si no lo tenéis que arrastrar el script al personaje y entonces se pondrá aquí, o si no lo tenéis, podéis ponerlo así, arrastrándolo, y se pondrá, o add component, que es el botoncito este de aquí, add component, y buscamos el nombre del script, player movement, nos saldrá aquí, le ponemos y ya nos sale el mismo script, ¿vale? Aquí como vemos, podemos ver que nuestra variable número se ha puesto aquí y vemos que el valor es 1 porque le hemos puesto que sea una variable pública, o sea que se vea en el inspector de Unity, que de tipo integral, entero, que es se llama número y contiene el número 1 dentro, ¿vale? Después están las variables de tipo public float. Estas son variables que pueden contener tanto números enteros como decimales. Las float son decimales, como ya acabo de decir, y pueden contener decimales y enteros, ¿vale? O sea, no hace falta. Entonces le ponemos un nombre, esta vez le ponemos número igualmente, y al final le ponemos, por ejemplo, pues le ponemos de valor 0, o sea, aquí no usamos comas, 0.45 por ejemplo, y le ponemos F al final para que se sepa que es un float y un punto y coma para acabar, ¿vale? Hacemos control S, lo volvemos aquí, veremos que ahora nuestro player movement debería de haber cambiado un momento, que tengo que revisar el script. Player movement, control S. Bueno, voy a quitar reset. Ahora vemos que nos ha cambiado el número a 0.45, ¿vale? Si ahora lo cambiamos desde aquí, no sé, 109,457, pues cuando hagamos reset se nos cambiará otra vez aquí, porque es lo que hemos establecido en el código, ¿vale?
Después la tercera variable, el tercer tipo de variable que veremos es el string. Es string, ¿vale? String lo voy a llamar texto porque las variables de string contienen cadenas de texto, ¿vale? Y en lugar de poner hola, ¿vale? Pues le pondremos comillas, ¿sí? Y hola, ¿vale? Pues si no, Unity se piensa que es una variable o algo y entonces no lo reconoce como un string, sino lo reconoce como una variable que no se ha establecido, ¿vale? Entonces, para poner un string tenemos que asignarlo con comillas, ¿vale? Y finalmente la última que le estableceremos, o que os enseñaré, serán las booleanas. Bool. Le ponemos y/n, que significa yes, no, y le pondremos de valor true. Entonces, cuando, bueno, si esto no, le voy a cambiar el nombre a on, off, así, porque si no me lo detecta como una función del juego y del código que ya está prehecha. Entonces lo que hemos hecho es que establecemos la variable pública booleana on/off a true, a verdadero, ¿vale? Entonces si volvemos al editor de Unity y bueno, tenemos que hacer control S, volvemos al editor, cuando acabe de pensar veremos que nuestra variable ha cambiado a on/off y veremos que está marcada con un tick, con una casilla. Si esto significa es true, si lo desactivamos eso o es false, ¿vale? Y siempre pues estará como digamos, ¿vale? Entonces ahora creo que no va a dar tiempo a explicar lo de que el movimiento del personaje, así que eso lo dejaré para el próximo vídeo. Entonces la segunda parte del script es las funciones, ¿vale? La parte de las funciones de verdad, que es todo esto de aquí, desde el fin de las variables hasta la otra llave, ¿vale? Entonces se divide en dos principales, que son la función start, ¿vale? Que se ejecuta cuando inicia justo la partida, o sea, cuando inicias el juego, se pondrá. Entonces podemos poner, por ejemplo, una public float, se llame num y que sea 10f. Entonces 10.3f, ¿vale? Entonces aquí podemos establecer que cuando empiece num igual a 8,4 f punto y coma. Entonces cuando inicie el juego cambiaremos nuestra variable num de 10.3 a 8.4. Entonces iniciamos otra vez el editor y veremos que nuestra variable num es 10,3 y cuando iniciemos el juego es 8,4, pero cuando volvemos a pararlo es 10,3, ¿vale? Entonces esta es la start, ¿vale? Y vale, la segunda parte es la update, que se ejecuta cada vez, o sea, cada frame que ocurra en el juego, ¿vale? Si vuestro PC corre el juego que hagáis a 60 fps, ejecutará lo que haya dentro de update a 60 veces por segundo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, voy a hacer que cada frame, la variable num se le sume, o sea, para sumar es más igual 0.1 y entonces f. Entonces cada frame se va a sumar 0.1 a la 0. Voy a ponerle
0.01 porque así nos da tiempo de apreciarlo. Cada frame va a cambiar num a 0.01. Entonces vamos a iniciar nuestro... Si ahora es 10.3, entonces después sería 10.31, 32, 33, 34, ¿vale? A ver qué pasaría. Nos fijamos y vemos como cada frame se le va a sonar 0.01 y nosotros, como va tan rápido, no lo vemos, pero se está viendo como esto se está moviendo, ¿vale? Estas son las tres partes principales de un script. Si queremos crear una nueva variable, hay una nueva función, solo tenemos que escribir si es pública o falsa, o privada. Yo lo voy a poner privada, private. Void, tenemos que poner void, o después os explicaré otras maneras, que normalmente pondremos void, y el nombre de la variable que hay de la función, que yo le voy a llamar sumar 1. Entonces a una función siempre le ponemos los paréntesis, ¿vale? Para decirle que es una función, y entre los paréntesis le podemos poner int valor, ¿vale? Esto no es obligatorio, pero se puede hacer. Es una variable que solo funciona dentro de esto, y cada vez que nosotros llamemos esta función, lo que haya dentro de los paréntesis de esa función será la variable que hayamos establecido ahí. Por ejemplo, si ahora pongo num más igual a valor, un momento, voy a poner float valor, ¿vale? Entonces control S. Entonces ahora aquí podemos llamar a la variable sumar 1, le ponemos los paréntesis, y entre los paréntesis ponemos 0.01 f. Entonces ahora cada frame la función sumar 1 se va a ejecutar, ¿vale? Y entonces se va a sumar 1 a la variable num, se le va a sumar 0.01f, que es el valor que le hemos asignado, ¿vale? Las funciones se ponen aquí, o sea, void start está una indentación de las clases, pues en la misma línea que los update y el start. Entonces guardamos progreso, y cuando iniciemos veremos como num pues subirá un montón de... ¿Veis? Lo mismo que antes. Esto es lo que hace nuestra función sumar 1. Por hoy yo ya voy a parar de esto, porque pues yo creo que ya habéis aprendido suficiente con este vídeo. Estas son lo básico. Y bueno, pues en este vídeo es lo que os he explicado. Os he enseñado cómo funciona el editor de Unity, ¿vale? Cómo funciona el editor de texto de Visual Studio Code. También os he enseñado cómo funcionan las variables, cómo funcionan el void start, el void update, y cómo crear una función y cómo llamarla, y cómo poner una variable dentro de la función. Entonces, sin nada más que decir, pues adiós.